Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Villagrán, soy alumna del Instituto ANSA del cuarto año del profesorado de Biología y el tema de la clase de hoy va a ser el suelo. Bueno, ustedes se preguntarán qué es el suelo. El suelo es un recurso clave para nuestro futuro, como por ejemplo podemos observar en la imagen. En un suelo sano conviven animales vertebrados, lombrices, ácaros, insectos, nemátodos, hongos y bacterias. También el 95% del suministro de alimentos en el mundo proviene de la tierra y el suelo retiene el triple de carbono que la atmósfera. Otro dato importante es que el 33% de los suelos del planeta ya están degradados. Por lo tanto, es un recurso clave que tenemos que cuidar porque, como sabemos, es un recurso no renovable. Bien, la composición del suelo. El suelo se forma mediante procesos largos y complejos que van descomponiendo a la roca madre, dando distintos tipos de suelos, pero siempre con la presencia de sus cuatro componentes, como podemos observar acá, que son los minerales, materia orgánica, eh, aire y el agua. Acá lo podemos observar en el GIF y acá lo podemos observar en forma de gráfico, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo está formado el perfil del suelo. En un inicio el suelo estaba formado por rocas madres indistintas, pero en un momento eso fue cambiando ya, a través de la acumulación de materia orgánica. Por lo tanto, se fueron formando distintas capas que tienen distintas características físicas, químicas y biológicas, y esas capas se diferencian en ciertas letras y van a formar lo que es el perfil del suelo. Las capas se pueden denominar como capas, horizontes o estratos. Así que ahora vamos a poner el título como horizontes del suelo. Bueno, y voy a dibujar el perfil del suelo y vamos a ubicar las letras, ¿sí? Acá tenemos dibujado el perfil del suelo. Como dijimos, el perfil del suelo tiene distintos horizontes. Tenemos el horizonte O, el horizonte A, B, C y D. Así que vamos a ubicarlo y luego lo vamos a explicar con distintos colores y vamos a decir cómo están compuestos en una cartulina. Pero primero lo vamos a ubicar acá. Esta primera porción es el horizonte O. Después tenemos acá el horizonte A, este de acá es el horizonte B, este de acá es el horizonte C y este de acá es el horizonte D. ¿Sí? Entonces tenemos el perfil del suelo y los distintos horizontes que lo... Bueno, en esta parte tenemos el horizonte O y el horizonte A, que es lo que marcamos acá. En el horizonte O está formado mayormente por materia orgánica y está compuesto por hojas, ramas y hongos. El horizonte A, que sería esta parte de abajo, está compuesto también por materia orgánica, pero mayormente degradada, es decir, que se va a formar ese humus, que bueno, el humus es un excelente abono para las plantas y por eso le da ese color oscuro. Entonces lo que podemos decir es que en estos dos horizontes se van a encontrar distribuidos bacterias, hongos y pequeños insectos.
Bueno, entonces acá tenemos el horizonte B, que sería este. El horizonte B es una capa compuesta de minerales, es decir, materia orgánica mineralizada, y también se encuentra mezclada con partículas de la roca madre, que es el horizonte que viene ahora. El horizonte C y D. El horizonte D contiene la roca madre totalmente desintegrada y también puede contener materiales que provienen de volcanes o de glaciares. Y abajo del todo estaría el horizonte D, que es la roca madre. Muchas veces les va a pasar que van a encontrar dibujos que este horizonte no lo identifican, pero también se puede denominar de esta manera. Así que bueno chicos, de esta manera es como se diferencian los horizontes del suelo que conforman el perfil. Ahora vamos a seguir con la parte de propiedades del suelo, que bueno, los tipos de suelo se definen teniendo en cuenta determinadas propiedades, como por ejemplo la textura, la porosidad, estructura, permeabilidad, el color y la composición. Bueno, cuando hablamos de textura, nos referimos a la proporción de tipos de partículas minerales y orgánicas presentes que se encuentran en los distintos tipos del suelo y que se van a clasificar de acuerdo a su tamaño. El tamaño de las partículas incluye desde gravas y arenas muy gruesas hasta limos y arcillas que son más finas. Dependiendo del tamaño que predomine y la proporción de los distintos tipos, el suelo puede tener una textura arcillosa, donde va a predominar la arcilla, una textura arenosa, donde va a predominar la arena, y una textura limosa, donde va a predominar el limo, como podemos ver en las imágenes. Y también acá, esta imagen que se llama muestra de suelos, acá podemos ver arenoso, arcilloso y limoso. Y cuando hablamos de un suelo franco, nos referimos a la combinación de estos tres, ¿sí? Bueno, después tenemos la propiedad porosidad del suelo, que cuando hablamos de porosidad nos referimos al sistema de espacios libres que queda entre las agrupaciones de las partículas que mencionamos. Es consecuencia de la textura y de la estructura del suelo. Los poros se van a clasificar según su tamaño. Acá podemos ver que tenemos poros grandes que son característicos de la textura arenosa del suelo y se denominan macroporos. Pero acá podemos ver en una textura arcillosa del suelo tenemos poros que son más pequeños y se denominan microporos, ¿sí? En los macroporos va a haber un mayor flujo de transporte y una menor acumulación de materiales. Y acá, ¿qué va a pasar? En una textura arcillosa, ¿qué se supone que va a pasar? Bien, va a haber un menor flujo de transporte y una mayor acumulación de materiales, es decir, lo contrario a lo que ocurría acá, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la estructura del suelo, que es el ordenamiento de partículas del suelo para formar agregados. Acá podemos observar que cuando tenemos una forma prismática, la estructura se va a denominar columnar o prismática. Acá en placas, acá cuando está formada por granos, se va a denominar granular. Y acá tenemos una estructura masiva, es decir, más compacta, ¿sí? Acá en bloques y acá de un solo grano. Acá lo podemos observar en esta imagen: masiva, prismática, laminar, en bloques. Esta es migajosa, que no estaba en la imagen anterior, y particular suelta. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la permeabilidad, que es otra propiedad del suelo, perdón. Cuando hablamos de permeabilidad, nos referimos a la capacidad del suelo para transmitir agua
y aire entre los horizontes que lo componen. Acá, si observamos las dos imágenes, ¿qué es lo que podemos notar? Que acá, ¿qué notamos? Que el agua se va a poder filtrar con más facilidad, ¿sí? En cambio, acá no. Por lo tanto, podemos ver que en una textura arenosa, que recuerden que la textura arenosa tenía macroporos, donde el agua se podía filtrar con más facilidad, por lo tanto va a ser más permeable. En cambio, en un suelo arcilloso, que estaba formada por microporos, poros pequeños, va a ocurrir lo contrario, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a ser menos permeable que un suelo arenoso. Bien. Y ahora vamos a ver color y composición. La composición se refiere al contenido de minerales y compuestos químicos presentes. O sea, que el color del suelo se debe a su composición. Como podemos ver en esta tablita, están los diferentes colores que podemos encontrar de un suelo y el color que le corresponde, como por ejemplo, si tenemos un color gris, va a estar formado por acumulación de materia orgánica, es decir, el humus. Un amarillo naranja va a estar formado por arcillas ricas en óxido de silicio, y acá un rojo ladrillo estaría formado por arcillas ricas en óxido de hierro. Y bueno, de esta manera se clasifica el color de acuerdo a su composición. Bueno, estas son todas las propiedades del suelo, ¿sí, chicos? Ahora vamos a hablar un poquito de la degradación del suelo, que es un tema que lo vamos a ver más profundo en la siguiente clase, pero quiero que vean la definición, que bueno, la degradación de los suelos significa una baja considerable en su capacidad productiva, es decir, que va a ser una pérdida de su fertilidad. Y bueno, las distintas causas de la degradación son la contaminación, la erosión y bueno, la pérdida de nutrientes, como podemos observar en las siguientes imágenes. Pero bueno, todos estos diferentes procesos de degradación lo vamos a abarcar en la clase siguiente. Así que bueno, espero que estén bien y nos vemos la próxima clase y gracias por la atención.